clases, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro curso de Arquitectura del Computador. En el día de hoy vamos a estar culminando con los puntos pendientes de lo que es la unidad número 3, denominada el microprocesador. Dentro de esta tercera unidad nos corresponde hablar en primer momento acerca de los dispositivos de entrada y salida. Vean que una computadora solamente es útil si permite accesar. Ya va, déjenme, aquí tengo a alguien que está haciendo ruido. Por favor, arregle sus nombres. Esos nombres como Sarto no pertenecen al curso. Si no lo arreglan, los voy a expulsar. Entonces, por favor, arreglar sus nombres. Entonces, una computadora es útil solo si puede accesar a dispositivos y comunicarse con personas. Una interfaz de entrada y salida no es más que un método de transferencia de información entre los dispositivos de entrada y salida periféricos, que son de tipo externo, y la memoria principal del sistema, la cual se encarga de ordenar, la cual es ordenada y controlada por lo que es el procesador, permitiendo así la comunicación entre el sistema y el mundo exterior. Vean que lo que estamos queriendo decir con estas primeras palabras de introducción es que si el computador no tiene la capacidad de interactuar con su entorno, no nos va a ser de ninguna utilidad. Vean que los diferentes dispositivos periféricos de entrada y salida son los que van a captar esa información proveniente del entorno, la cual puede estar representada por cualquier tipo de datos. Por ejemplo, mensajes de voz, texto, imágenes y cualquier otro tipo de contenido. Los dispositivos de entrada y salida, entonces, también conocidos como periféricos, están conectados al computador y necesitan de enlaces especiales adecuados para poder interconectarse con el procesador a través de lo que denominaríamos el bus de entrada y salida. El propósito del enlace de comunicación es resolver las diferencias que existen entre el procesador y cada dispositivo de entrada y salida. Estas diferencias las podemos, digamos que, simplificar en las siguientes 4 categorías. En primer lugar estaría la referida a la conversión de señales. Recuerden que los dispositivos de entrada y salida son componentes electromecánicos y electromagnéticos, mientras que el CPU y la memoria son componentes de tipo electrónico. Por lo tanto, es necesario que la señal sea convertida de un medio al otro, del medio analógico que proviene de nuestros dispositivos de entrada y salida a los medios digitales que requiere el procesador y la memoria. En segundo lugar, la velocidad de transferencia de datos de los periféricos suele ser mucho más lenta que la velocidad de transferencia de datos del procesador. De allí que haga falta establecer alguna clase de mecanismo de sincronización entre ellos. En tercer lugar, tenemos que en cuanto a la unidad de información utilizada por ellos, podemos decir que los códigos y formatos de datos de los periféricos difieren del formato de la palabra comprensible por el procesador y la memoria. Es decir, no poseen la misma unidad de información.
Por lo tanto, debe haber algún mecanismo que permita dicha traducción. En cuarto lugar, los modos de operación de los periféricos son diferentes entre sí. Muchas veces son autónomos y asincrónicos y deben controlarse para no perturbar el funcionamiento de otros periféricos y elementos conectados al procesador, el cual trabaja de manera sincrónica con la memoria. Entonces vean que allí tenemos 4 de las grandes diferencias. En primer lugar, los dispositivos periféricos se basan en señales analógicas, mientras que los dispositivos el procesador y la memoria RAM trabajan con señales de tipo digital. En segundo lugar, estos tienen un ritmo de trabajo más lento, los que son los periféricos, y estos tienen una mayor velocidad, son más rápidos. En tercer lugar, estos tienen como unidad de información diferentes formatos de datos, mientras que el formato utilizado por el procesador son las palabras. Los modos de operación, los periféricos trabajan de manera asíncrona y autónoma, mientras que el funcionamiento del procesador es de tipo síncrono con la memoria. Entonces fíjense que hay muchos elementos importantes hasta este punto que diferencian el funcionamiento de estos dos conjuntos de componentes. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que los dispositivos de entrada y salida están vinculados a alguna clase de controlador. ¿Qué significa esto? Vean que un dispositivo de entrada y salida consiste de dos partes. Por un lado tenemos lo que es la parte de hardware, es decir, el dispositivo en sí. Es la parte electromagnética o electromecánica que resulta tangible para el usuario. Y por otro lado tenemos lo que son los controladores o adaptadores, que sería la parte electrónica, la parte lógica de este dispositivo, la cual se encarga de aceptar y ejecutar los comandos requeridos por el sistema operativo. Entonces, ¿qué es un controlador? Es un pequeño conjunto de instrucciones de computación incrustadas que se programan para realizar el trabajo de algún dispositivo específico. Por ejemplo, el chip en la tarjeta principal o el integrado en la ranura de expansión. Cada controlador tiene a su vez dos elementos, que son los registros de control y el buffer de datos. Cuando hablamos del registro de control, es aquel utilizado por el dispositivo para comunicarse con el procesador, es decir, para leer o escribir la información que éste necesita. En este caso decimos que cuando el CPU escribe, está ordenando al dispositivo enviar o recibir datos específicos o realizar algún tipo de acción. Cuando el procesador lee, estamos refiriéndose al acceso al estado del dispositivo, a ver si está listo o no para aceptar un comando nuevo. Los controladores, entonces, además de ese registro de control, poseen un buffer de datos. Por ejemplo, en el caso del video de la memoria RAM, la memoria RAM de video, que se usa para desplegar los píxeles de una pantalla, y así hay diversos dispositivos
que poseen memoria, buffer de datos para poder mejorar su funcionamiento. Dentro de ese buffer de datos, el sistema puede leer o escribir información según sea requerido. Entonces, ¿cómo se comunica el procesador con lo que son los registros y el buffer de datos del computador, del controlador? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la interfaz o el funcionamiento de la interfaz de entrada y salida? En cuanto a esto, podemos clasificar las interfaces de entrada y salida en dos categorías. En primer lugar, tenemos la de tipo aislado, en la cual se transmiten los datos entre el acumulador del microprocesador o la memoria y el dispositivo de entrada y salida, utilizando diferentes espacios de direcciones de memoria. En segundo lugar, tenemos lo que es la entrada y salida mapeada a la memoria. Es aquella donde a cada registro de control se le asigna una dirección de la memoria que es de tipo único en el espacio de direcciones que ésta tiene disponible. Cualquier instrucción que haga referencia a la memoria puede utilizar ese espacio para dicha transferencia. Es decir, ocupa temporalmente un espacio fijo de la memoria. En segundo lugar, en cuanto a esta memoria aislada, decimos que es la técnica de transferencia de entrada y salida más común, utilizada por los dispositivos basados en la tecnología Intel. Debido a que los puertos están separados, el usuario puede expandir la memoria a su tamaño completo, sin utilizar el espacio de memoria para los dispositivos de entrada y salida. Aquí tenemos una vista gráfica de esa. Fíjense que el primer gráfico que tenemos allí sería una entrada y salida de tipo aislado. Tenemos la memoria y los puertos de manejo de datos o el direccionamiento de la entrada y salida se encuentra fuera de la memoria principal, en ciertas zonas específicas utilizadas o dispuestas para ello. Aquí tenemos el segundo modelo, que es el mapeado. Vean que en este caso el controlador se encuentra dentro de lo que es el espacio de la memoria. Y en tercer lugar tenemos la combinación de ambos procedimientos, donde tenemos una porción del controlador que se encuentra mapeada para lo que es buffer de datos y otra porción que se encuentra aislada para manejo de los registros de control. Entonces allí tenemos los tres modelos de los que estábamos hablando, los dos primeros originales y uno que es la combinación de ellos. Repito, este es el de memoria aislada para el controlador, donde el controlador posee un espacio de memoria independiente y se produce el intercambio entre ellos cada vez que haga falta, permitiendo así que el sistema utilice por completo en cierto momento el espacio disponible para la memoria. El segundo modelo, vean que el control se encuentra dentro del espacio de memoria. Esto permite un intercambio de información más rápido, más ágil, pero tiene la desventaja de que le quita o que limita la capacidad de uso de la memoria de parte del computador para otros fines.
Y en el tercero se combinan ambos procesos. Tenemos por una parte una porción del controlador que se encuentra mapeada, es decir, encrustada dentro de lo que es la memoria RAM, y otra parte que se encuentra aislada. Esto con la finalidad de aprovechar las ventajas de ambas estrategias. Vamos a ver una pequeña comparación entre estos dos tipos de manejos de la entrada y salida de datos.